Resiste, Víctor Jara, no calla, matador, matador. Estábamos escuchando Matador de los fabulosos Cadillacs. Estamos aquí en la Espada de Damocles reflexionando acerca de cristianismo, de San Pablo, Pablo de Tarso. Y bueno, hemos hecho un recorrido amplio por distintos estadios de la prédica de Pablo de Tarso. Vimos cómo al principio era un simple judío fariseo que defendía las ideas judías. Luego tuvo una revelación, una comprensión, un destello, algo que le habló pero le habló profundamente, de forma indudable, eh, de cómo debía comprender la religión. Y descubrió que Jesús no era un simple carpintero, un rabino judío, fariseo, sino que era el Salvador de la humanidad. No ya del pueblo judío, sino de la humanidad entera. Tuvo resistencia de la comunidad jerusalemita, la de Pedro, la de Santiago, el hermano de Jesús, pero hizo su propio camino, se abrió, empezó a predicar a los gentiles y lo hizo a través de viajar mucho, escribir muchas cartas a esas iglesias que él iba generando. Iglesia viene de eclesia, que significa asamblea, son esas asambleas que él iba creando en cada lugar. Y luego, hasta su muerte hizo esto, y después de su muerte empezaron a escribirse, o en los últimos años básicamente de él, desde el 50 en adelante, el Evangelio de Marcos, Mateo, Lucas y Juan, en ese orden, todos basados en el Evangelio Q. Se dice que no lo tenemos, pero lo podemos como intuir, lo podemos decodificar de los otros evangelios. Esta visión de Pablo se vio fortalecida por el hecho de que al destruirse la ciudad de Jerusalén, con toda la gente que vivía en ella, es decir, el pueblo judío haber sido diezmado y destruido por completo, y la comunidad jerusalemita haber desaparecido, Pablo tuvo todo el poder para expandir sus ideas. No él personalmente, porque ya estaba muerto, pero sus seguidores. Así que aparecieron más cartas paulinas atribuidas a él, aunque él no las había escrito ya, y sin embargo siguieron predicando bajo esta consigna y acrecentando cada vez más la idea de una teología basada en un Jesús que no era un Mesías judío, sino un Cristo, un ungido para toda la humanidad. Y entonces fue la teología creciendo cada vez más, haciendo la exégesis, haciendo la interpretación de los textos del Antiguo Testamento, de la Biblia judía, del Pentateuco y de los profetas, traduciendo todo eso como que hablaba de Jesús, y esperando una venida que ya no se pretendía cercana, sino mucho más lejana, y que mientras tanto la Iglesia tenía que seguir viviendo y conviviendo. Luego vino la etapa de la aprobación del imperio, que el imperio designó al cristianismo como religión de Estado, y desde ahí en adelante ya es historia conocida, ya sabemos cómo se ha institucionalizado, los desmanes que se han hecho, porque cuando uno llega al poder todo suele cambiar. Pero bueno, la idea interesante de Pablo es que Pablo ha sido un gran creador, pero no un creador que se haya inventado algo por completo, sino un creador que tomó esa arcilla que era Jesús, un Jesús Mesías judío, y lo transformó en un Mesías universal, lo transformó en un hijo de Dios, lo transformó finalmente en Dios. Y la teología cristiana explica muchas cosas. Si uno se pregunta por qué Dios tal cosa, por qué Dios permite una guerra, por qué Dios permite que nazca un niño, no sé, enfermo o se muera luego de nacer, por qué permite Dios
¿Y por qué Dios no viene todavía o Jesús no llega todavía a la parucía? ¿Por qué Dios decidió crear al ser humano? ¿Por qué? ¿Por qué no sé, destruyó todo con Noé y lo volvió a crear haciendo un nuevo pacto? ¿Por qué murió Jesús en la cruz? Todo tiene su explicación. Y usted, si usted no es cristiano, esa explicación le parece una locura, le parece una tontería, algo traído de los pelos. Usted dice, eso que me estás diciendo no tiene ni pie ni cabeza, la verdad, yo no sé cómo podés creerlo. De la misma manera que si usted es cristiano hoy y le cuentan lo de Mahoma, le va a parecer lo mismo. Y si le cuentan lo de Buda o lo de Krishna, le va a parecer igual. Pero yo le aseguro que si usted se va acercando a la forma de pensar, cualquiera sea, cristiana, budista, musulmana, judía, poco a poco usted se va impregnando de eso y lo que le parecía locura le parece ahora natural. Es como el proceso de acercar una bola de metal a un fuego. Después de un rato está calentita y es inevitable que pase, la bola se va a calentar y si usted la aleja otra vez, al rato se va a enfriar. Entonces, nunca le pasó que empezó a aprender o a leer o a escuchar de cierta visión de las cosas y poco a poco le empezó a parecer que era completamente natural, algo que hasta hace poco le pareció una locura. Fíjese, para darle un ejemplo cualquiera, en una época estuve con los Hare Krishna. Hare Krishna son representantes de la línea Vaishnava, ¿no? De adoradores de Vishnu, del hinduismo. Me parecía una locura lo que hacían, saltar por las calles, me parecía una locura y una tontería lo que hacía Prabhupada, que es el gurú de ellos, que hacía una interpretación muy tendenciosa de las escrituras, como el Bhagavad Gita o el Srimad Bhagavatam. Y me pareció una locura también todo lo demás, el protocolo de la comida, que son como los judíos en ese sentido, son súper estrictos y todo particularizado y pormenorizado. Para cada cosa hay un mantra, para cada cosa que uno haga o no haga hay un modo de hacerlo. Hasta la cosa más inverosímil uno tiene que seguir ciertos reglamentos y protocolos. Pero cuando me acerqué a ellos y estuve mucho tiempo con ellos, me empezó a parecer cada vez más natural y placentero. ¿Por qué placentero? Porque cuando todo tiene su reglamento, su estructura y sus patrones a seguir, uno se relaja. Porque no tiene que decidir, no tiene que pensar. Y usted pensará, bueno, no tener nada que decidir es anularte. Sí, pero cuando usted se va a dormir, usted no tiene que decidir nada y lo disfruta. Y después se despierta y sí decide. Entonces, una filosofía que explique todas las cosas le permite vivir en un mundo más previsible, un mundo ordenado, no en un mundo caótico. Y eso da mucha tranquilidad. Y usted pensará también, bueno, pero es muy difícil para alguien que ya está fuera de todo eso, dejarse impregnar por una filosofía determinada, ni aunque quiera va a poder. Si yo quiero hacerme cristiano mañana no me va a salir, no voy a creer en todas esas cosas. Bueno, yo le digo que sí. Bastará con acercarse, bastará con estar próximo a algo y todo su sistema, su organismo se va a acomodar a eso. Después de un tiempo lo va a rechazar y va a empezar a tener dudas y va a ser el tiempo de soltarlo y volver a caminar solo, pero no porque haya que caminar solo para ser mejor. El que camina solo no es mejor que el que cree en algo. El que camina solo, si lo hace permanentemente, obligadamente, va a ser una persona estéril. Y el que cree permanentemente va a ser una persona desaparecida directamente, va a ser una persona anulada. Sin embargo, me gusta más la idea de la fluctuación, de enamorarme de una filosofía, dejarme impregnar por ella, como si fuera una mujer, y que esa filosofía haga presa de mí, que me capture, que todo mi sistema se vea impregnado por esa manera de pensar, hasta el punto que yo desaparezca, como en el amor. Y un día me doy cuenta que tengo ganas de aparecer, y empiezo a dudar. Dudo de esa filosofía, como dudaría del amor de tal persona o de sus acciones. Y desde el momento en que empiezo a dudar, se empieza a crear una separación.
y empiezo a emerger yo otra vez. Y ahí estoy yo, tomando mis decisiones y eligiendo por mí mismo. Hasta que un día me canso y me enamoro otra vez. Entonces, más recientemente, me acuerdo, investigué, por ejemplo, a David Icke. David Icke es un británico que habla mucho de los reptilianos, ¿no? De todas estas cosas de los extraterrestres, de la gente que vive en el interior de la Tierra, los intraterrenos, y de que los reptilianos están metidos con el nuevo orden mundial, metidos en los puestos de poder, intentando dominarnos a todos y cosas por el estilo. Lo que se les llaman conspiranoicos, ¿no? Gente que está pendiente de las conspiraciones, ¿no? Por ejemplo, los chemtrails, que son esos aviones que tiran una sustancia para que todos nos enfermemos, o nos meten cosas en el agua para que nos debilitemos, o para que creamos a través, no sé, el flúor, que más fácilmente nos dejemos influir por ideas, cosas que no son descabelladas, son muy probables en algunos casos. Sin embargo, el hecho de que empecé a leer todo esto y a impregnarme, y es sumamente agradable dar sentido a las cosas. Cuando uno da sentido a las cosas y las cosas tienen sentido, resulta como una caricia, resulta algo donde todo tiene un orden y uno encuentra que el otro, que lo ve también así, es un hermano, es alguien con quien uno puede compartir la misma intuición. Y hay un sentido de hermandad y de humanidad y de integración con el otro, de asociación, de unión, ¿no? Ya no de estar separado y solo. Entonces esto resulta muy placentero, y eso es lo que el cristianismo, por ejemplo, aportó para toda aquella gente que no tenía eso, o estaba desengañada de las religiones del Estado, las religiones romanas, o desengañado de las religiones mistéricas de la época que le exigían demasiado y eran para una élite con mucho dinero. Entonces les ofreció eso, un sentido de vida, una manera de ver la vida de una manera tal y accesible que les permitía relajarse, ¿no? Entonces creo yo que toda filosofía de vida que explica las cosas no es más que una explicación entre tantas. El cristianismo no es mejor que el budismo, o el islam, o el hinduismo, o el ateísmo, o el cientificismo, ¿no? Porque hay gente tan fanática de la ciencia y tan ciega a otras cosas como el creyente en cualquier religión. Pero de la misma manera que un enamorado es ciego, o uno le dice a un enamorado, mirá, no estás comiendo bien, y el enamorado dice, sí, estoy comiendo bien, no te preocupes, y no está comiendo nada. O mirá, esa persona te está haciendo daño con la que vos estás, y el enamorado ni lo nota, ni le interesa. Entonces uno diría, es un ciego, se está autodestruyendo. Bueno, alguien que es miembro de una religión puede ponerse una bomba y detonarla con su propio cuerpo explotando para entrar en el paraíso y para ayudar al plan de Dios, como puede irse a las cruzadas y matar infieles, como puede torturar gente en una inquisición. Entonces son cosas extremas, sí, lo son, pero sin embargo, toda persona, el embelezarse con, el dejarse llevar por, y el explicarse la vida con una historieta agradable, eso es la existencia, eso es la kenosis, eso es el vaciarse. Y por eso decíamos que Dios hace su kenosis, se vacía y se convierte en Jesús, o se convierte en Adán. Y por eso se juega con este paralelo de que Jesús es el segundo Adán, es el Adán que viene a deshacer el lío que hizo el primer Adán, una cosa así. Pero kenosis es vaciarse. Y si usted y yo no nos vaciamos de vez en cuando, nos desaparecemos creyendo en lo que fuera por un tiempo, como si fuera una medicina. No le digo como una dieta, como una comida que usted come el resto de su vida. Una medicina. La medicina se toma hasta que usted se cura. Cuando usted se cura, la deja. Entonces, de la misma manera, la medicina cristianismo, la medicina budismo, la medicina vegetarianismo, la medicina machismo, hinduismo, o lo que a usted se le ocurra, es una medicina y es válido, ¿no? Es crear un mundo. El que es amante del fútbol solo piensa en fútbol y le encanta traducir su mundo de esa manera porque le da seguridad, porque todo está ordenadito, todo responde a una causa.
y eso nos agrada. Pero también nos agrada investigar, descubrir, querer encontrarle la vuelta a las cosas, ser nosotros mismos. Pero como hay un tiempo para cada cosa, y la vida quizás sea un fluir, un ir y volver, Pablo, con su cristianismo, con toda la historia que nos cuenta una historia plena, tan plena como cualquier otra, como la judía anterior a él, y agradable, y quizás válida para cierta persona en cierto momento. Entonces, recuerde, si uno se acerca a cualquier filosofía, a la gente que la cuenta y que la explica, y convive con esa gente, usted se hace cristiano, supóngase que fuera el cristianismo, a la larga, sí se hace. Y si usted se acerca a un hinduista, se hace hindú. Y si usted se acerca a un cientificista, usted se vuelve cientificista. Después de un tiempo, como le digo, si la persona deja de estar cerca suyo, la influencia disminuye. Quizá le dure un tiempo más. Y si usted no se junta con gente así que reafirme eso, reafirme su fe, bueno, eso se va perdiendo. Y usted vuelve a ser quien era. Y eso es sano también. Porque no permanecer constantemente en algo es sano, pero es sano también permanecer cuando uno lo siente así. Así que bueno, hemos recorrido toda la historia de Pablo de Tarso en 2 programas, hemos aprendido algunas cosas, yo también he aprendido porque he investigado del tema, y lo invito y la invito a dejarse enamorar por una persona, por un proyecto, por una carrera, por una afición, por una religión, por una filosofía, dejarse embelezar. Porque como le digo, kenosis, vaciarse de vez en cuando. Si usted ve una película y todo el tiempo se está diciendo para sus adentros, estos son todos actores, es toda mentira, ninguno de los que está acá está sufriendo de verdad. Usted no se vació, usted no disfruta la película. Si usted ama con dudas, usted no ama y no se vacía y no lo disfruta verdaderamente. Entonces, no le digo que haga una kenosis total, quizás no, quizás parcial, pero esa parcialidad, aunque sea esa partecita, le va a dar como un respiro de usted mismo. Eso es la kenosis. Dios creó a Adán, Dios creó a Jesús o se expresó como Jesús con su kenosis porque estaba harto de sí mismo, ya tenía ganas de olvidarse de él y verse desde afuera como si no se conociese. Y de eso se trata la vida. Vamos a escuchar nuestra cortina musical para despedirnos. ¿A dónde la tenemos? Aquí. Muy bien. A ver. No, esa es la de Matador, que sigue sonando. ¿Dónde está Matador? A ver. Aquí. Vamos a darle un descanso a Matador. Y ahora sí, ahí está nuestra cortina. Y dado que la vida es un macabro juego, concebido por una mente perversa, únete a nosotros el próximo domingo a las 3 de la tarde por Radio Cuca FM 107.3 aquí en Oviedo, España. Cuando escuches estas palabras: la espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Nos encontramos el próximo domingo. Buena vida para todos y buena semana.